títulos de esta hora. En Bolivia liberan a la expresidenta de facto, Janine Áñez. COP30 en Brasil. Lula recibe a 50 líderes mundiales. Comienza el juicio político contra la jueza del escándalo por el caso Maradona. Estados Unidos empezará a cancelar vuelos por el cierre de gobierno. Javier Milei expone en el America Business Forum. Cae alias Negro Marín en España, el terror de los peruanos en las carreteras. Así les damos la bienvenida a una nueva hora de noticias acá en DNews. Qué gusto saludarles. Soy Cinzia Franchisquielo. En nombre de todo nuestro equipo estamos acompañándoles en este recorrido por las informaciones de Latinoamérica. Queremos recordarles que también tienen a su disposición nuestro canal de difusión de WhatsApp. Acá estamos compartiendo constantemente todo lo que ocurre en Latinoamérica y el mundo. También lo hacemos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en X, en YouTube y allí pueden encontrar todos los contenidos de nuestra plataforma, todos nuestros videos e entrevistas. Pueden seguirnos como @DNewsOK. Estamos en vivo desde Argentina. Este es el juicio de corrupción más grande de la historia del país, con Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Ella, junto a buena parte de su gabinete y 64 empresarios, ha iniciado hoy este juicio. Va a durar al menos 4 años. Se juzga un sistema de corrupción institucional que supuestamente funcionó entre 2003 y 2015, en el que los funcionarios recaudaron dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte que pagaban para ser beneficiados con la adjudicación de contratos estatales o la extensión de sus concesiones. Hay 19 exfuncionarios que intervinieron supuestamente en la recaudación ilegal. Y es que justamente la hipótesis de la Fiscalía es que existió una organización estructurada dentro del Estado comandada por Néstor y Cristina Kirchner y articulada desde el Ministerio de Planificación, que cobró sobornos. Cristina Kirchner está imputada como jefa de esa asociación ilícita que recaudó dinero de distintos empresarios. Las principales pruebas son los cuadernos del chofer de Centeno. Su declaración corroboró que fueron escritos por él. Un peritaje caligráfico determinó que los cuadernos fueron de su autoría. Escuchamos a la representante de la justicia que enumera algunos de los hechos en este juicio. Intervino en carácter de coautora en la recepción de una suma de dinero, al menos $200.000, que Enrique Menotti Pescarmona, por intermedio de Francisco Rubén Valenti, ambos directivos de la sociedad Industrias Pescarmona, entregó a Roberto Barata el día 27 de enero del 2010 en la calle Esmeralda 1366 de esta ciudad, y que Barata entregó a Héctor Daniel Muñoz en el inmueble ubicado en la calle Uruguay número 1306 de esta ciudad ese mismo día, y con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita
hicieran o dejaran de hacer Y también algo vamos a atinente compartir a sus con ustedes en funciones en beneficio de pantalla dicha empresa. los 7. cuadernos que Tengo por iniciaron todo este juicio, los cuadernos del chofer, donde habría hecho las anotaciones, los apuntes, donde se detallaba específicamente lugares, cantidades, personas, montos, todo lo escribía acá. De hecho lo vemos, arriba dice para la Quinta Olivos, abajo habla de $800.000, el otro tenía $700.000, todo lo escribía detalladamente este chofer, que justamente pues es protagonista con estos cuadernos, por eso se le conoce como el juicio de los cuadernos de las coimas. También repasamos a continuación entonces las claves de este caso. Son 87 imputados, 22 exfuncionarios y 65 empresarios. Cristina Kirchner es investigada como jefa de asociación ilícita. La causa inició en 2018 con el aporte de los cuadernos del chofer de un exfuncionario del Ministerio de Planificación. Apuntes revelaban presuntos traslados de bolsos con dinero, desde empresas constructoras hacia despachos oficiales. 21 imputados firmaron acuerdos de colaboración. 47 empresarios y exfuncionarios presentaron propuestas de reparación integral que fueron rechazadas por la justicia. Y en este mismo sentido, Cristina Kirchner tiene un nuevo revés, y es que la jueza federal rechazó el pedido de medida cautelar que presentó para que se le restablezca de manera anticipada la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Carlos Kirchner, beneficio que había sido suspendido por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Y es que el gobierno, mediante una decisión del ente previsional, le reclamará a la expresidenta que reintegre lo cobrado con anterioridad. Se estima que la suma estaría en el orden de los 1.000 millones de pesos. Y en este juicio de corrupción en Argentina queremos seguir ampliándolo y conociendo más detalles. Por eso compartimos con ustedes una importante reflexión que hace nuestro compañero Alfredo Leuco, conductor de La Clave. El juicio por los cuadernos de las coimas, K, como así se conoce, tiene una trascendencia realmente clave en la Argentina. No es solamente un juicio más de corrupción. Sí, hay un lugar común, hay una definición que todo el mundo, menos los kirchneristas, por supuesto, comparten, que se trata del juicio por corrupción más importante de la historia democrática argentina. Ese es un dato y es absolutamente cierto. Los periodistas que hemos venido siguiendo todo este proceso hace 9 años prácticamente, con aquel trabajo extraordinario de Diego Cabot, el periodista del Diario de la Nación, que dio a conocer los famosos cuadernos que había escrito Centeno, esa bitácora de la corrupción, como se dice. Pero además de castigar a los responsables de eso, recuerdo que está Cristina Fernández de Kirchner acusada como jefa de una asociación ilícita para saquear al Estado. Durante más de 12 años, primero Néstor Kirchner y luego asumió la jefatura de esa asociación ilícita Cristina, junto a los organizadores, a Julio De Vido, estamos hablando de José López, estamos hablando de Roberto Barata, Oscar Centeno era el chofer de Roberto Barata, y también Claudio Uberti. Al principio desmentían absolutamente todo, pero las pruebas fueron demoledoras. Los cuadernos de Centeno tienen un nivel de precisión que se puede comparar de distintas maneras. Las medidas de prueba
pedidas por el fiscal Carlos Stornelli en su momento y el avance que le dio a la causa el ya fallecido Claudio Bonadío, el juez Claudio Bonadío, fueron demostrando con entrecruzamientos de teléfono, con filmaciones, con cámaras en las calles, que todo ese recorrido de la corrupción, donde iba Centeno manejando y Barata bajaba para llevarse los bolsos llenos de dinero, de dólares que le cobraban a los empresarios, fue absolutamente riguroso y absolutamente cierto. Y como si esto fuera poco, una cantidad importante, más de 30 empresarios, imputados, colaboradores o arrepentidos, como a usted le guste, confesaron que pagaban coimas rigurosamente para que se les llevara a Cristina. De hecho, ese dinero iba básicamente a 3 lugares: a la Quinta de Olivos, al departamento de Recoleta de Cristina y Néstor y a la casa de María Ostoich, la madre de Néstor Kirchner, en Río Gallegos. Fíjese de lo que estamos hablando. Es decir, el sistema, la asociación ilícita, el sistema de corrupción nunca visto en la Argentina. Siempre digo que Cristina, Néstor, el kirchnerismo, yo le llamo el cártel de los pingüinos millonarios, es el sector social y político que más robó en la historia argentina y que más robó durante tanto tiempo, porque estamos hablando de casi 12 años que duró este mecanismo. Ahora, me gustaría aclarar o por lo menos reforzar también que, como en el tango, en la corrupción hacen falta 2. No solamente el gobierno, sino también que los empresarios se prestaron a esta corrupción. En aquel momento, cuando se destapó todo, hablé con muchos de los empresarios que fingían tristeza, preocupación, dolor. Mirá, estamos preocupados porque si no accedíamos a ese mecanismo de corrupción, íbamos a tener que cerrar la empresa, íbamos a tener que dejar trabajadores en la calle. Una mentira absoluta, una mentira absoluta. Es una justificación porque los empresarios estaban conformes con ese mecanismo. Primero porque no tenían que competir, porque directamente le adjudicaban la obra. Segundo, porque no pagaban las coimas de su bolsillo. Las coimas eran los sobreprecios, es decir, que todos los argentinos pagamos esas coimas. Y últimamente, ustedes saben que la fiscal, la valiente fiscal Fabiana León, rechazó la posibilidad de que los empresarios compraran impunidad. Varios de ellos, con algún que otro funcionario, dijeron, bueno, vamos a poner 13 millones de dólares para esquivar el juicio. La fiscal dijo, en esta fiscalía no se compra la impunidad, cosa que me parece muy bien. Insisto, es un caso realmente clave en la historia argentina. Ojalá se transforme en un nunca más, Sí, el juicio va a durar varios años. Empieza todos los jueves, después en marzo va a empezar 2 veces por semana, tal vez dure porque hay una cantidad de testigos realmente impresionantes, pero me parece que vale la pena, que no tenemos que tener la ansiedad de tener los resultados ya, pero este juicio se debe convertir, así como fue aquel nunca más de la violencia, de la guerrilla, del terrorismo de Estado, que este juicio ojalá se convierta en el nunca más a la corrupción en la Argentina, que nunca más, y además me parece, dicho sea de paso el punto de vista político, que el peronismo en su renovación empieza el peronismo a tener algún tipo de autocrítica, a buscar qué está pasando, que va perdiendo elecciones todo el tiempo y que está perdiendo el olfato popular. Además de revisar esa consigna, yo creo que el peronismo debería pensar profundamente en tomar distancias de eso, porque no fue una corrupción cualquiera de un intendente, de un gobernador, de un sobreprecio en la obra pública. Fue un sistema de corrupción, de un enriquecimiento colosal, no solamente de Cristina, Néstor y Máximo, también de los funcionarios, los ministros. Estamos hablando de Davido recién. Casi todos los ministros han terminado millonarios en ese gobierno. Y es más, ha sido tan brutal y de una magnitud tan grande la corrupción que los secretarios privados de Cristina y de Néstor, Fabián Gutiérrez y Daniel Muñoz, también terminaron millonarios. Por lo tanto, insisto, tengo todas las expectativas. La fiscal es una fiscal valiente y trabaja muy bien. Los jueces son jueces que no tienen ningún tipo de, ningún tipo de cuestionamiento. Tengo la expectativa que de acá al final de este juicio la Argentina haya cerrado la puerta a la corrupción, por lo menos a la corrupción sistemática, y que empecemos una etapa distinta donde tanto la política como la justicia recuperen la credibilidad.
Y pasamos a compartir importantes informaciones desde Bolivia. El Tribunal Supremo de Justicia ha dado un importante revés para la expresidenta Jeanine Áñez, que este jueves queda en libertad. Así es como se anula esa condena de 10 años de prisión que tenía la exmandataria, e incluso podrá asistir este sábado a la toma de posesión de Rodrigo Paz. Abandona el penal este mismo jueves. Es el nuevo revés entonces para la expresidenta de Bolivia. Y es que justamente con respecto a la toma de posesión de Rodrigo Paz, el presidente o mejor dicho, recibió una credencial como presidente electo de Bolivia por parte del Tribunal Supremo Electoral, prometiendo un gobierno fuerte y de concertación. Hizo un llamado a la unidad nacional, invitando a todas las fuerzas políticas, regiones y sectores sociales a sumarse a su proyecto. El nuevo mandatario, que ganó esta histórica segunda vuelta presidencial con 54% de los votos, asumirá sus cargos este sábado en una ceremonia oficial que contará con la presencia de distintas personalidades como el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Chile, Gabriel Boric, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña. También estará la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, entre otras autoridades. Y es que justamente una de las personalidades que fue invitada fue el expresidente Evo Morales, quien ha pedido garantías y que se anule la orden de captura en su contra por un caso de trata agravada para poder asistir este sábado a la investidura de Rodrigo Paz. Él informó que fue invitado a la Asunción, le deseó el éxito para el bien de los bolivianos y dijo lo siguiente: pido garantías para poder concurrir a dicho evento, levantando el proceso judicial en mi contra y anulando las medidas ilegales que buscan mi detención por un caso inventado, dijo. Por principios de justicia y legalidad, el Tribunal Supremo de Justicia, tal como benefició a los autores del golpe de 2019, debe ordenar de inmediato el cierre de los procesos que me abrieron por razones de persecución y proscripción. Es el mensaje de Evo Morales, quien también denunció al presidente argentino de haber pactado con el nuevo mandatario de Bolivia para deshacerse de él y atentar contra su vida. Envió un mensaje donde decía: hermanos de Argentina, me informan que el presidente Javier Milei le pidió a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, deshacerse de Evo porque dice que soy un peligro para la América Latina digna y soberana. No nos sorprende ese pacto para acabar con mi vida. Memoria: la actual ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, cuando ocupaba el mismo cargo con el presidente Mauricio Macri, mandó en 2019 armas y municiones al régimen de facto de Jeanine Áñez para reprimir a los bolivianos. Resultado: las masacres de Sacaba y Sencata, con decenas de muertos y heridos. El mensaje de Evo Morales, donde pues reclamaba esta situación a Javier Milei. Nosotros les recordamos que estaremos minuto a minuto informándoles sobre la liberación de Jeanine Áñez, quien sale de prisión este jueves. También les contamos todos los detalles de lo que ha ocurrido en el America Business Forum y lo que se espera para estas próximas horas. Pero vamos a iniciar recordando lo que fue la participación de Lionel Messi en este escenario del Kaseya Center en la ciudad de Miami, donde estuvo conversando un poco de lo que será su legado, pero
vivió un momento muy emotivo, un momento en el que recibió las llaves de la ciudad de Miami. Vamos a repasarlo junto a todos ustedes. Ahora tenemos una sorpresa para ti, Leo. Tenemos a invitar a la tarima aquí Jorge Mas e Ignacio González para darte un regalo especial. Por favor, suben. Gracias, Leo. Hace mucho tiempo que he teniendo el deseo para darte y entregarte esto por todo lo que tú has hecho para nuestra gran ciudad, para nuestro país, para el mundo de fútbol. Gracias. Grande, Leo, grande. Nada, solo agradecer, me siento muy honrado por esto, la verdad que como dije recién, nos sentimos muy queridos, muy agradecidos, muy feliz de estar viviendo en esta ciudad y poder tener esta distinción para mí es un honor muy grande, así que... Te queremos. Bien. Gracias. Bueno. Así agradecía a Messi este recibimiento de las llaves de la ciudad de Miami desde el escenario del American Business Forum, donde pues también han dicho presente distintas personalidades. Recordemos que ayer estuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hoy va a estar ofreciendo declaraciones Javier Milei, presidente de Argentina. Es uno de los oradores oficiales en este evento. Y por supuesto hay gran expectativa en torno a la participación de Javier Milei, que ocurrirá en solo instantes. Pero ahora queremos repasar junto a ustedes lo que fue la alocución de María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Ella estuvo disertando, por supuesto, desde la clandestinidad y lo hizo allí para todo el público del Kaseya Center. Vamos a escucharla. Fourth, I have to say, for the region. This will mean we will stabilize the region and bring democracy. Vamos a estabilizar la región y traer la democracia. Por favor, escuchen esto. La causa de Venezuela también es la causa de Cuba y Nicaragua. Liberando a Venezuela, vamos a liberar a Cuba y Nicaragua. Y por la primera vez en la historia tendremos a las Américas libres de comunismo, dictadura y narcoterrorismo. Y finalmente, nuestro pueblo. Bien, así hablaba María Corina Machado. Entonces decía que la liberación de Venezuela será también la liberación de Cuba y Nicaragua y que las Américas será un territorio libre de comunismo. Importante participación del Premio Nobel de la Paz en el American Business Forum desde la ciudad de Miami. María Corina hablaba desde la clandestinidad para todo el público de Miami y Estados Unidos. Mientras tanto, Maduro decía que es muy famoso en los Estados Unidos. Incluso considera que es más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny. Vamos a repasarlo. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita. Que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive. Bien, eran declaraciones de Maduro, los delirios de Maduro, tal como estaba escrito allí en pantalla, declaraciones que le han dado la vuelta al mundo porque él considera que es más famoso que Taylor Swift y que Bad Bunny. Nosotros vamos a seguir trabajando desde todo lo que suceda aquí en el American Business Forum desde la ciudad de Miami.